Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. La reina Isabel, pues se corona nuevamente, porque no es fácil cumplir 96 años de vida. ¿Y por qué el mundo la celebra tanto el día de hoy? Este cumpleaños más que cualquier otro, pues es el primero que pasa sin su marido. Pero además, esta reina, que en la Segunda Guerra Mundial estuvo cambiando llantas a las ambulancias, asistió como enfermera y ayudó a la fuerza británica a intervenir, ha dicho que ha recibido a Vladimir Putin en el Palacio de Buckingham, pero que si tiene que enfrentarlo para exigirle que pare esa guerra sangrienta, lo va a hacer. Esta mujer tiene muchos pantalones y pese a que ya se habla de que cedería el trono a su hijo Carlos, siento que algo va a hacer y todos los ingleses dicen que algo va a hacer sobre esta guerra porque ella es la que más ha alabado la memoria de Winston Churchill, aquel premier que fue la vara mágica para resolver tanto conflicto armado en la guerra y en la época de la posguerra. Además, pues la frontera México-Estados Unidos está siendo invadida debido a que no han parado las caravanas de llegar y ya el gobernador Greg Abbott está desesperado pidiendo ayuda a los gobiernos de otros estados para que le envíen recursos y que le hagan un poco de apoyo, advirtiendo que él es quien está deteniendo la inmigración. Aquí tenemos a la reina, me disculpo que no la puse oportunamente, y la inmigración está imparable. Creó una operación llamada Estrella Solitaria, que así le llaman al escudo de Texas, que la bandera tejana tiene una estrella. Y vamos a ver la historia porque allí los mexicanos hablan desesperados, que están huyendo de México porque ya no hay trabajos, ya no aguantan la violencia y ya no hayan qué hacer. Vamos a presentarlo y enseguida vamos con el ingeniero Gilberto Lozano, líder de Frena. Texas Department of Public Safety to gauge the success of the operation. This morning. Good morning.
Aquí detengo un poco el video, ingeniero Lozano, porque la reportera está relatando que ese muro que se ve ya fue puesto por los dueños de los ranchos de la frontera. Ese no es el muro de Trump, que ya los habitantes de las pequeñas y medianas ciudades a lo largo de la franja fronteriza de Texas, que es la más grande de Estados Unidos, están fastidiados y desesperados de la invasión de migrantes cada noche que cruzan por sus ranchos. Lamentablemente en ocasiones se ven forzados a robar, a ensuciar y bueno, es un caos. Aparte, el gobernador Greg Abbott lanzó a la fuerza estatal, a la policía estatal y a la Guardia Nacional, 10,000 elementos de cada corporación vigilan por aire, mar y tierra y han detenido ya a más de 200,000 personas que han deportado, pero Greg Abbott está muy molesto porque la semana antepasada le entregaron miles de detenidos a la patrulla fronteriza y ¿qué creen que hicieron? Los liberaron de las cárceles. Exactamente, ingeniero Lozano, les dieron un teléfono celular y un boleto de autobús para que fueran a los estados del norte. Y por ejemplo, aquí en Atlanta, te encuentras a las gentes caminando en las calles perdidas, no saben qué hacer, no traen dinero. A otros los está poniendo Greg Abbott en autobuses para que lleguen a Washington, al Capitolio, y el presidente Biden vea el gran error de no parar la inmigración. Vamos a continuar con el reportaje y ya regresamos con el ingeniero Lozano. Yes, those armed with heavy weapons.
$3 billones, ingeniero Lozano, le está costando a la gente que paga impuestos en Texas mantener los inmigrantes alejados. El verano pasado fueron haitianos. Esta primavera son ucranianos, pero esos más o menos han recibido asilo político y ya Estados Unidos les dijo que no vinieran por México, porque el hecho de venir por México está motivando a las caravanas a regresar. Y Biden quiere mandar nuevamente a Kamala Harris a decirle a los gobiernos centroamericanos, como lo hizo hace un tiempo, no vengan, no crucen la frontera, no estamos preparados para tantos inmigrantes. Y especialmente en días en que Vladimir Putin ha declarado que va a seguir con la invasión y hace unas horas lanzó un misil nuclear de prueba para demostrarle al mundo que está ahí listo con las armas nucleares y las armas químicas. Muy triste porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de Marcelo Ebrard, sigue manteniendo la puerta abierta con el gobierno ruso y dándoles facilidades para que lleguen espías a México, no por estar en México, sino para controlar al vecino del norte, Estados Unidos. Bienvenido, líder de Frena, ingeniero Gilberto Lozano. Hay muchas noticias esta semana en México, han pasado muchas cosas, hasta persecución a los legisladores motivada por el mismo presidente y su bola de correligionarios, por no decir otra cosa. Frank, mucho gusto saludarte, saludar a la audiencia de Charlas de la Noche. Y bueno, la verdad es que cuando ve uno estas imágenes y conoce desde dentro de México lo que está pasando, siente uno verdaderamente tristeza, lástima de todos nuestros compatriotas, que hay que decirlo como es, Frank, están entre dos fuegos. Entre el fuego del crimen organizado, la inseguridad, la violencia, la falta de trabajo generada por esta dictadura de la 4T, y por el otro, pues la protección evidente que tiene que hacer por motivos naturales, pues los Estados Unidos para que la gente no penetre la frontera. Es terrible, Fran, porque cuando uno se mete en el corazón de la gente que escuchamos decir, it's very hard in Mexico, está muy difícil las cosas en México, es cierto. Lo que está diciendo ese compatriota es cierto. El empleo no crece, no llegan inversiones, cada vez nos aislamos más, y te consta, Frank, el que escuchar al mandatario nacional, al señor López, dirigiéndose al gobernador de Texas y llamarle que está haciendo chicanadas, es tener verdaderamente un hombre callejero en la silla presidencial con un secretario de Relaciones Exteriores que cada día pierde más y más y más, y yo no entiendo dónde está su dignidad para no retirarse ya. Me refiero a Marcelo Ebrard. Los consulados sin saber qué hacer, una migración que está en niveles récord, pero hay que decirlo, Frank, el año pasado se perdieron 1,925 menores en México. Es el récord de récords. Y 7 mujeres al día en México son desaparecidas. Y entonces entiendes por qué los mexicanos buscan salvar a su familia, buscan rescatar, y es un asunto de supervivencia. México marzo fue récord de homicidios dolosos. Y entendemos el miedo, la cobardía de los partidos de oposición, porque ahora ves claro por qué fueron amenazados para no revocarle el mandato a López. Si simplemente rechazarle la ley eléctrica están siendo linchados como traidores a la patria, están siendo perseguidos, hostigados en sus casas, Frank. Ahora, el pensamiento de Frena es que entre más rápido enfrentes esa maquinaria del mal es mejor.
debimos de haber quitado a López el 10 de abril, pero este miedo y este pacto de no agresión de parte de los partidos me lleva a sacarle provecho a este comentario que hiciste de la reina Isabel. Mira, la reina Isabel efectivamente es una de las personas que más ha promovido la figura de Winston Churchill, y es importante platicarle a toda la audiencia la historia de Churchill. Churchill era un tipo sarcástico, irónico, de un estilo muy brillante, pero era un peleador, era un fajador. Y creo que en un rato más podremos tener aquí un invitado que sabe de lo que es ser un fajador de los guantes de oro. Pero mientras llega, me recuerdo perfectamente que esta anécdota, que creo que ya habíamos mencionado en algún viernes de frena, fue la actitud que tuvo Lord Chamberlain. Lord Chamberlain era el primer ministro y muy acoginado por la reina Isabel, fue quien intentó dialogar con Hitler. No solo lo intentó, lo hizo. Fue a dialogar con Hitler. Firmó un convenio como este que ves a la gente inocente del Consejo Coordinador Empresarial o de la Coparmex o de los partidos de oposición. Van y platican con Hitler mexicano y creen que arreglan algo y no arreglan absolutamente nada. Llega Lord Chamberlain de regreso a Londres, resulta que empieza el bombardeo a Londres y que todo ese convenio que se había platicado no sirvió para nada, como ningún convenio, Frank, ningún convenio que se haya hecho con López Obrador ha funcionado. Todo ha sido ganar tiempo de parte de él, muy astuto, perverso, esa es la verdad, y aquí le hacen a Lord Chamberlain el presidente de la Coparmex, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el presidente del PAN, del PRI, y no se dan cuenta que el perfil que requerimos hoy en México es el de Winston Churchill, un tipo que sabe que tenemos un bravucón en el palacio, hay que sacarlo, hay que quitarlo ya. Cada día que pasa, bueno, pues simplemente le siguen haciendo el caldo gordo. Los mismos que pactaron con López ahora son perseguidos por la gente de López, vuelvo a repetir, en sus casas. Hay fotografías, Frank, de cómo han sido hostigados en las casas los diputados que votaron contra la ley eléctrica. Me imagino que se asustaron, si aquí están recibiendo ese golpeteo ya violento, de odio, de polarización de parte de López, que los llamó traidores, pues me imagino que por ello todos pusieron barbas a remojar cuando la revocación de mandato, no abriendo la boca y más bien al contrario, decidieron no molestar a López, no ponerle votos en contra. Los únicos que nos dimos esa tarea fue Frena. Entonces voy al tema, Frank, de que se relaciona esta actitud de la reina Isabel cuando apoya a un hombre como Winston Churchill. Creo que hay varios, para mí, parteaguas de la reina Isabel. El primero, evidentemente, su participación en la Segunda Guerra Mundial, como dices tú, cambiando llantas de ambulancias y atendiendo gente herida. Pero después también vino el asunto del apoyo a Margaret Thatcher. Ese apoyo que le dio a Margaret Thatcher tumbó el muro de Berlín. Y antes de eso, bueno, pues evidentemente lo que mencionaba de Winston Churchill, así es que quisiéramos tener una reina Isabel, no porque crea en la monarquía, pero sí mujeres de ese tamaño que son capaces de enfrentar. Hoy México requiere ese tipo de hombres y mujeres, y por ello, apreciado Frank, hemos iniciado el día de hoy una valoración por parte de la sociedad civil de México de solo lo mejor. Queremos enfrentarle a López con lo mejor de México, los hombres y mujeres, y hemos iniciado una encuesta nacional del perfil que se parece más al de Winston Churchill que al de Lord Chamberlain para enfrentar una dictadura que no se mide para hacer sus agresiones, no se mide para generar violencia, no se mide para generar odio. Y con un bravucón de ese tipo, tú no puedes tocar violines ni darle margaritas a los cerdos, Frank. Entonces,
Ahorita la forma en que ha crecido el crimen organizado, cómo se han invadido territorios, escuchaba unas voces en unos audios de cómo se abre en Colima lo que le llaman la redada de mujeres y se roban a todas las mujeres de la calle. Es casi un estado de excepción, aunque no está marcado por el gobierno. Hay redadas cada cierto tiempo para recoger a las mujeres que anden en la calle y llevárselas a los sicarios para hacer y deshacer. Es terrible, México está fuera de control, López ya no tiene legitimidad, los 15 millones de votos representan el 16%, pero en la mente de un narciso dictador como López, que ya lo hemos analizado psicológicamente, él dice que nada sin el pueblo, todo con el pueblo. La verdad es que el pueblo ya no está con él. 84% de los mexicanos no están con él. Y vaya con todo el esfuerzo de acarreo y todo. Lo que te quiero decir con esto, Frank, es que hemos decidido adelantar la sucesión de López. Creemos que se puede caer antes, si es que no termina mal la cosa, porque ya empieza a haber cercanía a los delitos internacionales que ha cometido sus hijos, sus posibles y presuntas complicidades con el crimen organizado, y en ese cerco tipo aquel hombre Noriega en Panamá, pues más nos vale adelantarlos y preparar ya la sucesión inminente de López. Y tenemos que hacerlo con los mejores hombres y mujeres de México. Eso es lo que le vamos a enfrentar a este grupo comunistoide y vamos con todo, apreciado Frank, y me gustaría que en el video yo te mando la liga de este survey, de esta encuesta nacional que estamos haciendo con una pureza absoluta, y que cada 3 o 4 días vamos a presentar el reporte directamente de la página. No vamos a dar los datos a trasmano, la va a ver, los mexicanos la van a ver, porque hemos decidido que no queremos votar, queremos elegir. Muy buen punto de vista, ingeniero Lozano. Y pues como dicen los americanos, you hit the nail on the head. Le pegaste al clavo exactamente. Y también se me pasaba algo que habíamos comentado fuera de cámara y se refiere a lo siguiente, porque el presidente Biden, o sea, los Estados Unidos, no perdonan. For an ex-president and ex-head of state to be extradited, former Panamanian President Manuel Noriega, you remember, was captured by U.S. forces in office in 1990 and later sentenced to prison on drug trafficking and racketeering charges. The arrest of Hernandez comes during a period where over the past 20 years, the U.S. has provided hundreds of millions of dollars in humanitarian aid to Honduras, a country whose residents have been fleeing in large numbers to the U.S. border due in part to this type of alleged corruption. Yeah. Y así como Manuel Noriega y muchos han sido extraditados, esta madrugada Juan Orlando Hernández, quien dejó el puesto de presidente de Honduras hace unos meses, ya está declarando en una corte federal de los Estados Unidos y va a ser sentenciado con cargos más graves que los que tuvo su hermano, quien declaró en contra del expresidente hondureño. Además, otra noticia que está impactando mucho, ingeniero Lozano, es que no hay amor sincero cuando hay dinero de por medio, ingeniero. No sé si usted ha escuchado esa frase. Sí, claro. También dicen que el amor se va, cuando el dinero llega a la casa, el amor se va por la ventana. Es correcto. Pero fíjate, Frank, que se agrega este punto. Hay algo que yo no sé si en los Estados Unidos tomó la relevancia que tiene, pero tú sabes que había un cuerpo de élite antinarcóticos, que acaba de desmantelar el señor López.
un cuerpo de élite antinarcóticos que trabajó los últimos 25 años con la DEA. Eso habla de hacerle el caldo gordo a los cárteles del crimen organizado con premeditación, alevosía y ventaja. Quiero decirte con esto, Frank, que evidentemente López, en el tema del narcotráfico y de tener a su hijo espía ahí en Houston, viendo los intereses petroleros, que ahora va cayendo la gente en cuenta por qué se compró Deer Park, ¿por qué llega, Frank? Esta es una pregunta clave. ¿Qué andan haciendo aviones de la Guardia Nacional en Houston? ¿A quién están llevando y trayendo? Claro, con permisos internacionales necesarios por estar cruzando el cielo americano, pero aquí es una nota que ya trae espantado de que López ya perdió o conscientemente ha dejado libre el proceso del narcotráfico, y te lo voy a decir como la gente lo vimos aquí en México. El día de ayer, López dijo que iba a perseguir penalmente, así fue, la palabra penalmente, a las empresas que autogeneran su propia energía, a perseguir a las empresas que se autoabastecen de energía por medios competitivos y de bajo costo y que le sacan la vuelta a CFE. ¿Cuándo hemos escuchado en una de las más de 1000 mañaneras decir que va a acusar penalmente a los capos? Nunca, Frank. Va a perseguir a los empresarios, no a los capos. Persigue a los periodistas, no a los capos. ¿Qué más necesita saber un mexicano, aunque esté en el extranjero o vive en México, de que estamos en manos de cuatreros, de bandidos, de gente que se ha metido en la complicidad con los cárteles del crimen organizado para mantener en caos a México mientras van avanzando con la agenda bolivariana para convertir a México en Venezuela del Norte? Error histórico no haberlo quitado a López. Error histórico. Pero hay que entrarle al asunto, el hubiera no existe, y quiero que sepas que Frena va a seguir siendo la piedra en el zapato de López. Vamos a enfrentar lo que tengamos que enfrentar, apreciado Frank, y ahora vamos con todo a que los mexicanos realmente tengan poder, a empoderar a los mexicanos. Así es, ingeniero Lozano, y no dudo ni tantito que esos aviones de la Guardia Nacional estén sacando las pertenencias de Beltrán López y su esposa, ya que se rumora mucho en la corte de Harris que la esposa Caroline ya no quiere saber nada, ni del marido, ni del suegro, ni de nadie. Ella quiere estar con su bebé en Brasil o en los Emiratos Árabes Unidos. Se acabó el amor, se acabó el cariño y ella ya no quiere ser requerida a declarar en cortes federales, porque así va a pasar, y se rumora mucho, y no dudo ni tantito, que salgan del país en esos aviones militares para evitar cualquier cuestionamiento de las autoridades norteamericanas, que ya están integrando las carpetas de investigación por los asuntos que ya se han mencionado en todos los medios y tú has mencionado también, ingeniero Lozano, y que básicamente esta gente se ha dedicado a saquear la empresa Petróleos Mexicanos a través de esos negocios, y tengo entendido por gente del Chicano Squad que Caroline está amenazada de muerte si hace oficial el anuncio de su divorcio. Y López Obrador es otro que no quiere que esa mujer se retire de su hijo, porque si lo han notado, López Obrador se ha lavado las manos con ella. Un día dijo que ella era rica, otro día dijo que bueno, si ella vivía del crédito, pues es ella y él no se puede meter. Si la mujer se va y deja una declaración jurada ante las autoridades norteamericanas, que puede ser muy posible, y que la liberen
de ciertas responsabilidades, porque cuando hay un matrimonio en una operación tan grande de contubernio, en el sentido de regalos, de sobornos, de intereses arreglados, es obvio que Caroline tuvo que ver en parte, pero que todo fue orquestado y aprobado por el presidente. Así es que si el presidente se quiere lavar las manos con la guapa nuera, no va a poder. Y ella ya no quiere estar allí, ya no quiere ser parte de esa familia y ya lo que quiere, según envió un mensaje con un propio a un agente federal, es que la saquen de esa casa, que aunque parece un palacio, ella es prisionera en una jaula de oro y ya no quiere estar en Houston, quiere irse a los Emiratos Árabes Unidos o a Brasil y pide protección al gobierno norteamericano para sus padres y su bebé. ¿Cómo ves, Gilberto Lozano? Pues mira, Frank, lo terrible del asunto es que los medios mexicanos, medios nacionales, estén poco actualizados de esto que tú estás mencionando, porque han tratado de ocultar completamente la información de lo que está pasando. O sea, ese proceso de Daniel Chávez de Vidanta, haberle dado una certificación como abogado a este muchacho José Ramón López Beltrán, como un abogado para cuestiones de bienes raíces, en una compañía inventada que se llama K-Partners y que resulta que la empresa Baker Hughes, o sea, son temas que fueron nota, que le causaron problema, pero tú ves una campaña totalmente orquestada hacia adentro de México, Frank, para que no se toquen las secuelas de esto. Mira, le acaban de entregar a Pío López Obrador la carpeta de investigación como dejándole en suspensión, cuando todos vimos el dinero que estaba recibiendo. O sea, ves un completo bandadiaje de parte de López y desafortunadamente, Frank, el tema es que muchos mexicanos, como está completamente censurado, esto que podemos hablar tú y yo abiertamente, por ser un canal que respeta la libre expresión, que se basa en hechos y datos, en México no lo ves, Frank. Está totalmente censurado. Y entonces, ¿qué vimos? Que todavía hay del orden de 8 o 9 millones de mexicanos engañados, cuando estamos en pleno siglo XXI y que no han caído en cuenta que el dinero que reciben para comprar su dignidad, su voto, es un dinero prestado, porque la deuda ha crecido extraordinariamente y que temprano que tarde va a tronar este asunto. No es sostenible. Tú no puedes estar regalando dinero que pides prestado porque te sirve por una luna de miel, pero después te encuentras que al regresar de la luna de miel, pues, todo era mentira, era una cruda que vas a tener que vivir. La preocupación que tiene Frena, Frank, es esa, que ves a los medios, no están los Winston Churchill del periodismo en México. Van a la cargada, van a la distracción, van a la bola que les tira, le llaman en el béisbol, una bola así con truco, y entonces ves a los periodistas manejando información estéril que no les sirve a los mexicanos, simplemente en una novela en la que cada día tenemos un nuevo episodio, pero que no llevamos la línea de que México está en destrucción, que está verdaderamente en un deterioro continuo, como lo fue este reportaje que presentaste de la migración. Es lo que le llaman el voto de las botas. La gente se quiere ir o se quiere quedar. ¿Está feliz o quiere ver por dónde se salva? Y la realidad no la puedes ocultar. Estos récords de migración de mexicanos a los Estados Unidos habla perfectamente del fracaso completo de la gestión que ha tenido este señor que nunca debió haber llegado a la presidencia de México
y que entre más rápido lo saquemos, mejor. Gracias, ingeniero Lozano. Y precisamente alguien de la audiencia me pidió que te preguntara, ya ha habido una secuencia en el timeline, en la línea del tiempo, de que es evidente que López Obrador está manipulando una serie de cosas, ya que se siente ratificado, que se siente confirmado como presidente. Siguió con esa ley eléctrica. Me piden que te pregunte, ¿es cierto que la Suprema Corte falseó los números de los votos para pasar esa ley? Sí, porque esa ley ni siquiera debió haber llegado al Pleno de la Cámara de Diputados, porque el conteo real que manipuló el presidente de la Suprema Corte de Justicia y que no rectificó, marcaba que 8 de los 11 ministros habían dicho que era inconstitucional. Entonces, todo este circo que vivimos el domingo pasado era totalmente innecesario, porque ya los ministros habían identificado que era inconstitucional. Sin embargo, Arturo Saldívar hizo de lambiscón y de títere, contabiliza mal los números, como se ha demostrado en los videos, y entonces resulta que la convierten en constitucional y se ven en la necesidad de que el knockout se diera en la Cámara de Diputados después de un gran pan y circo. Ahora, Frank, hay un punto muy relevante que tú estás tocando. El señor López, a pesar de haber fracasado en junio 6, 19 millones de votos a favor de sus partidos contra 25.5, y haber sido claramente el gran fracaso en esta revocación, al solo tener la mitad y con acarreo y con todo, evidentemente él, como Narciso, como un psicópata que es ya identificado, diagnosticado y confirmado, él no cede un milímetro, Frank, ni un milímetro. Tan es así que cuando vio el knockout a la ley de la industria eléctrica, mete de inmediato la ley del litio y empieza a generar una bandera de querer pasar a la historia como la persona que nacionaliza el litio. Por favor, el litio ya estaba nacionalizado. Cualquier cosa que esté debajo de la tierra desde 1960 está identificado como patrimonio de la nación. Pero viene el truco, apreciado Frank. Él lo que quiere es la distribución de litio. O sea, es poder mangonear y agarrar esa riqueza en la tubería de salida. Primero, ni tiene el capital para explotar el litio, ni tiene los recursos, van a poner una empresa para tal que siempre salen perdidas, en fin. Pero no solo eso, Frank, ya viene la amenaza de la iniciativa electoral. ¿Con esto qué te quiero decir? La agenda de López, aunque esté tirado en el ring, sigue paso a paso lo que marca Francisco Arias, el embajador de Venezuela en México. Esa sigue. Es una maquinita de ir cumpliendo la agenda del Foro de Sao Paulo, aunque López esté con los ojos morados, las orejas de coliflor y sin dientes, porque esa es la verdad, no hay legitimidad, pero el señor como dictador sigue metiendo todas las iniciativas que ya Hugo Chávez había metido en Venezuela. No le ha bajado un milímetro, Frank, ni un milímetro. Ese pensamiento ingenuo e inocente de que a la hora que López se sintiera que fue despreciado en las urnas porque hubo gente que le dejó las urnas vacías, no lo hizo más que reír y carcajearse, porque esa persona no responde a una empatía con el pueblo, responde a su propio narcisismo y amor y soberbia que vive. El psicópata narcisista integrado, como es la patología que sufre López, no le hace daño que pueda tener a 120 millones de mexicanos diciéndole
psicópata, loco, lárgate ya. No lo afecta, nada, no le quita el sueño, porque ellos no manejan empatía. A él le importa poco los papás de los niños que no tienen medicamento contra el cáncer de sus hijos. No le importa que la gente esté buscando a los 1,925 niños menores desaparecidos el año pasado. No le interesa que se estén desapareciendo 7 mujeres diarias. Simplemente no le importa. Él trae su deseo de llevar a México a ser Venezuela del Norte, y ahí ya nadie puede refutar eso. Sí, es evidente, y gracias por contestar esa pregunta, ingeniero Lozano. ¿Y a qué distancia estamos, técnicamente hablando, otra de las preguntas, a que desaparezca el Instituto Nacional Electoral y criminalice al presidente consejero y todos los consejeros? Porque tengo entendido que les van a inventar por ahí delitos al por mayor. Muy bien. Frank, estás haciendo la pregunta, pues la más relevante que estamos viviendo los mexicanos hoy. Mira, López fue muy hábil y astuto para meter primero la ley de la industria eléctrica y medir dónde están los votos de la oposición. ¿Quiénes son? ¿Qué comen? ¿Qué desayunan? ¿Quiénes están casados? Ya los tiene perfectamente identificados a los 273 diputados que votaron en su contra. ¿Cuál es el objetivo? Los van a seguir, porque cuando entre la iniciativa para quitar el INE, debe de asegurarse que va a ser exitosa. Entonces van a encontrar los rivales más débiles, comprados, amenazados. ¿Cuál es el tiempo? Que es tu pregunta. El tiempo puede ser el mes que viene, en 2 meses, la iniciativa de cambio electoral y desmantelamiento del INE. Y creo que máximo, Frank, si no se logra, es abril del año que viene. Porque en abril del año que viene, antes de las elecciones del 2024, cambian 4 consejeros importantes. Y 2 de ellos son estos que estás mencionando, que la idea es ponerlos en la cárcel antes. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama son de los que terminan su periodo legal en abril del 2023. Pero López no va a esperar a abril del 2023, Frank. Estoy seguro que la iniciativa de la ley electoral la va a meter a la vuelta de 2 meses. Es el tiempo que tiene para doblarle las manos, hostigar, presionar, cooptar, amenazar. Ahorita, pues golpearon a una de las diputadas de oposición que habló fuerte respecto a la ley eléctrica. Esos son mensajes. O sea, la dictadura así actúa. La dictadura no podemos esperar que no ocurran presiones tras bambalinas con la familia de los diputados, presión social, calificarlos y etiquetarlos y amenazarlos, comprarlos. En fin, yo veo, Frank, mi intuición que hemos compartido hacia dentro del Consejo Rector Nacional de Frena es que López, a la vuelta de 2 o 3 meses, que tenga controlada la mayoría calificada, porque recordemos que requiere 66% de la Cámara de Diputados. O sea, necesita 301 votos. Entonces, él sabe que le faltan 57. ¿Quiénes son los 57 que van a perseguir para que se doblen? Eso es lo que va a fabricarse los próximos 2 meses, sabiendo cómo actúan las dictaduras, sabiendo que cómo lo hizo Hugo Chávez, que hasta desconoció la Asamblea Constituyente, y va a empezar una serie de ataques donde este tema de la ley eléctrica simplemente fue un censo que López hizo para saber qué terreno está pisando y a quiénes tiene que apretar. ¿Para qué? Para la gran tarea. El INE no es la ley eléctrica, es el INE el que tiene que tomar López. Lo tiene bien claro, así se lo ha dicho su asesor presidencial,
el embajador de Venezuela en México, Francisco Arias. Qué triste, porque se acabaría la autonomía de México en materia de democracia. Así es, Frankie, y nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde, defender con todo. Estamos ahorita generando de nuevo una recuperación después de esto, de la revocación, para ser capaces de movilizar a los mexicanos si tenemos que enfrentar el asunto del INE. O sea, no hemos perdido ese asunto de tener a lo mejor que ser un contrapeso, y ahí desafortunadamente Morena trabaja muy inteligentemente, porque esta campaña de terminas y te vas, fíjate, Frank, hacer hasta una marcha en la Ciudad de México para decirle a López, terminas y te vas. ¿Terminas con qué? O sea, ves claramente orquestado por Morena usar a la disidencia para que digan lo que él quiere, terminar, y ya verás si se va. O sea, es impresionante el maquiavelismo de cómo algunos en forma inocente, otros porque son traidores, se han prestado a que López no reciba ninguna molestia porque quieren que termine y se vaya. ¿Que termine qué? ¿Con el INE? ¿Con el litio, como ya lo hizo? ¿Ya desmanteló este cuerpo de antinarcóticos de la DEA? Es impresionante lo que está pasando. Y toda esa gente que usó la retórica para hablar del caldo gordo el 10 de abril, lo que estamos es haciendo el caldo gordo todos los días, Frank. Y Frena lo anunció con anticipación. Se dijo y se tenía que decir y se dijo. Todo marabunta de la abstención activa, nosotros nos hacíamos una pregunta. Fíjate que la bandera que inventaron, abstención activa. Trata de imaginarte que los diputados, ahora que le llegó la ley eléctrica al Pleno, hubieran dicho, vamos a una abstención activa. O simplemente le estás dando paso a que López haga lo que quiera. Entonces, entre inocentes y gente perversa, pues la verdad es que nosotros recibimos un golpe. Me refiero a los mexicanos que queríamos a López fuera ya. Ya. Ahora, Frank, un tema que no hemos platicado mucho, que creo que es importante, porque en el resumen que hicimos tú y yo de la revocación, creo que ese tema no se tocó. Que del extranjero, Frank, solo votaron 8,000 mexicanos. 8,000, Frank. 8,000. Es lamentable. Necesitamos que los paisanos nos participen mucho más. Yo sé que era burocrático el registrarse, sé que era un problema fuerte, pero háganlos por sus familias que están aquí en México. No puede ser que de más de 20 millones de mexicanos que están afuera de México, fíjate lo que hicieron los consulados, Frank. O sea, los consulados ahí tuvieron una participación, a mi modo de ver, de que no promovieron el tema, no permitieron que la gente participara. O sea, ya desde junio 6, que habían hecho sumamente burocrático, ellos no quieren que los mexicanos en el extranjero participen. Calladitos se ven más bonitos, diría Marcelo Ebrard. O sea, creo que la mente de Marcelo Ebrard es, los mexicanos en el extranjero, calladitos se ven más bonitos. Creo que ya no les da ni para jugar un juego de béisbol, ya no les ayudan para nada. Les han quitado todas las ayudas porque todo se está guardando en la familia López Beltrán, con la anuencia, el solapamiento de Marcelo Ebrard y sin duda de muchos cónsules y embajadores que han doblado la cerviz para convertirse en yes men. Así es, y tan triste que hasta en la mansión, las dos mansiones, la de la alberca grande, la casa gris, la casona gris, y en la casa que construyeron, que es donde viven ahora, según me reportan, mandaban empleados del consulado para ser parte de la limpieza, mantenimiento, y hasta las nanis eran secretarias del consulado, para que Caroline no se molestara las uñas en cambiar el pañal al bebé. No, increíble. Mira, Frank, yo no sé si tuviste oportunidad de conocer un
uno de los jóvenes trabajaba en el consulado de Calgary. El cónsul de Calgary en Canadá, a lo único que se dedica es a la introducción de los chocolates Rocío en esa zona de Canadá. O sea, el señor no sabe, es más, ni cómo tramitar una visa, no sabe nada. Él está dedicado 100% como cónsul en una ciudad tan importante como Calgary, hasta donde se ha trastocado por completo el objetivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, teniendo gente impreparada, que ni siquiera es bilingüe, no tiene carrera, no sabe los protocolos diplomáticos y que solo se dedican a ver que estén los anuncios puestos de los chocolates Rocío. Lo que está pasando habla de, híjole, hay gente que a veces me pone contra la pared y me dice, oye, Gilberto, ¿tú crees en la pena de muerte? Le digo, mira, pues no, pero a veces dan ganas porque es digno de que se fusile esa gente, Frank. O sea, creo que es gente ya dañada, ya es de una perversidad, está dañada. Y no puede ser que por un 5% de bandidos todo México se vaya al caño como lo que está pasando. O sea, digamos, ok, 16%, sí, pero 16% de los mexicanos no pueden llevarnos al baile al 100%, no se vale. Y eso es lo que está pasando y es lo que ocurre en las dictaduras, que a veces con menos de 20% controlas a todo un pueblo. No, y tienes razón, ingeniero Lozano, en China fusilan a los funcionarios corruptos. No sé si te han llegado por ahí los correos en las redes sociales, sí, con fotos y con todo. Allá no se andan con medias tazas, los fusilan y punto. En Japón les dejan de pagar el sueldo, pero tienen que trabajar hasta que corrijan el problema, como lo que pasó allá en aquella inundación de la planta nuclear. Pues sí, hubo responsables. Primero los enjuiciaron, los pusieron a resolver el problema y si no lo resolvían, entonces sí, a la cárcel, pero a todos se les suspendió el pago de sueldo y todos fueron a juicio. Acá tienes mucha razón. Quieren llevar a juicio a los consejeros del INE, a los empresarios que producen energías limpias, pero ¿qué pasa con los carteles? No, nada. La detención del Mencho y no ha habido nada del Mencho. No, ni del Mencho, ni del Chapito, ni de nadie. Mira, Frank, a mí me duele mucho cuando un mexicano me dice lo siguiente: oye, Gilberto, ¿y por qué no decías lo mismo cuando estaba el PRIAN o el PRIAN RD? Pues porque son los mismos, Manuel Espino, Germán Martínez, Tatiana Cloutier, y por el PRI, pues Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, etc. Son los mismos. O sea, a ver, entonces, pero te duele porque yo le digo, oye, espérame, a ver, no le pidas cuentas a Frena o a mí, pídele cuentas al presidente, que no entendemos por qué después del siniestro de Tlalehhuilpan, después de haber dicho que había corrupción en las estancias infantiles, después de haber dicho que era una bola de ratas lo que estaban haciendo en el aeropuerto de Texcoco, Frank, no hay nadie en la cárcel, nadie. Peña Nieto se sigue paseando como Juan por su casa, y si tiene delitos por qué pagar Fox, ¿por qué no lo han metido a la cárcel? De perdido llamarlos a declarar. Entonces te das cuenta que es el mismo grupo, aunque más radical, de una bola de ladrones que han manejado a México en los últimos años. Sí, y es evidente y es triste porque hasta ahora nadie ha levantado la mano. Pareciera que México vive un letargo. La sociedad que decide, la gente que puede decidir, profesionistas, organizaciones, a excepción de Frena y de la persona de Gilberto Lozano, con todo respeto, no hay quien más diga algo y señale los errores. Tengo entendido que el Consejo Coordinador Empresarial recibe contratos. Al que no le gusta jugar a las vencidas, Carlos Slim, recibe más contratos, más dinero, pero los testaferros y los oligarcas de Vladimir Putin
ya están siendo interrogados y ya les están requisando propiedades y cuentas, y ahora esta gente está pidiendo a Vladimir Putin que detenga la guerra, porque ellos son los más afectados. Y parece ser que el mismo juego, así como detuvieron al expresidente de Honduras, el mismo juego de investigación se está haciendo para testaferros o prestanombres de funcionarios mexicanos, que sí los hay, que han malversado una cantidad inmensa de los fideicomisos, cuyo dinero ya desapareció, de obras que no se ven. Y en Estados Unidos, en los círculos de inteligencia, se habla mucho de que las obras faraónicas, Tren Maya, Tren Transísmico, Aeropuerto Felipe Ángeles, son obras militares exigidas por el gobierno ruso y chino. ¿Qué hay al respecto, ingeniero Lozano? Bueno, Frank, es la única forma en que podría tener lógica. Te faltó la refinería. Efectivamente, todo esto obedece a un aislamiento como si fuéramos una isla de Cuba que tiene que tener las facilidades para el gobierno ruso. De otro modo, no podrías entender por qué el aeropuerto militar Felipe Ángeles. O sea, no tiene lógica la refinería, no tiene lógica el Tren Maya más que para movimientos militares, y cae todas las piezas del rompecabezas cuando lo ves en el marco de la geopolítica y los intereses rusos y chinos, y que ya ha habido periodistas de investigación que lo han puesto arriba de la mesa. El asunto, Frank, es que está frente a nuestros ojos y nos sentimos a veces inclusive frustrados de no poderle dar toda esta información y que la tenga la oportunidad de asimilar la ciudadanía. O sea, distraídos con un montón de tonterías día a día, y no vamos al tema central del riesgo tan delicado que está corriendo México, y que el INE no lo pueden desaparecer hasta por un desconocimiento de la Asamblea Constituyente, con una Guardia Nacional bien fortalecida, en la que está más bien lista para reprimir a la sociedad que propiamente a los capos. Entonces, la cosa está muy grave, Frank. Perdimos una gran oportunidad histórica. Mucha gente me dice, Gilberto, ya no estés mencionando eso. Hay que seguirlo mencionando porque tenemos que aprender la lección. Si no la aprendemos, la lección no nos sirvió para nada. Ingeniero, te perdí el micrófono, ingeniero Lozano. Te perdí, no te oigo. A ver si ahí se escucha. Sí, te perdí. Perdón, ahora me desconectaste la cámara. Ok. Ahí. Mira, Frank, oír a Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial actual, ponerse en un plan totalmente lambiscón, diciendo que el aeropuerto que recibe 9 vuelos a 12 diarios, que no tiene accesibilidad, que está sin terminar, es una obra de clase mundial, hablas de una manipulación y una perversidad del actual presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Igual Carlos Slim. El señor Slim, con todo lo millonario que es en el Forbes, claro que conoce el aeropuerto de Shanghái, conoce el aeropuerto de Narita en Japón, conoce el aeropuerto de París, el Heathrow de Londres. O sea, no puede negarse que puede ir ha pasado por el aeropuerto de Seattle. ¿Cómo se atreve el Pierre Trudeau en Montreal? ¿Cómo se atreve una persona que sí ha estado expuesta? Yo te lo acepto de un albañil, y lo digo con respeto al albañil, que a lo mejor no tiene con qué comparar el aeropuerto Felipe Ángeles, pero que lo diga Slim, que ha pisado más de 50 aeropuertos diferentes de clase mundial, y le eche porras a López por esta obra. De veras, Frank, estamos pisando la mentira. Estamos sobre la mentira, el engaño.
Hay historias que se están ahorita analizando a fondo, como es el hecho de que también el aeropuerto de Texcoco traía graves errores. Ok, está cerrado, pero nunca se ha dicho por qué nadie convenció a López de recuperar esa inversión. Y hay una historia de corrupción grave que supera a Odebrecht, a Watergate y todo. Y es que Carlos Slim fue responsable de empezar a hacer sobre terrenos en los que se han venido hundiendo las cimentaciones, y para esconder eso lo manejaron con muchísimo dinero de por medio, como un capricho de López de poner el aeropuerto en otro lado. Pero hay mar de fondo en la gente que participó también en los errores del aeropuerto de Texcoco, que no han salido a la luz. Todo eso temprano que tarde va a salir, de que hay gente de los poderes fácticos que engaña a la población mexicana. Y entonces ves al periodismo de investigación de México que no hace nada. Están cooptados, amenazados, callados, censurados o autocensurados, y los temas verdaderamente calientes de México no se tocan, Frank, no se tocan. Nadie pregunta por qué, si van a perseguir penalmente a los empresarios que se autoabastecen de su propia energía, no diga López lo mismo de los cárteles. No tiene pies y cabeza, Frank. Entonces, bueno, pues tendremos que seguir levantando la voz, Frank. No sé si queda algún otro tema. Yo nada más aquí estoy recorriendo y pues decirte que el reporte de la Organización de Estados Americanos de la semana pasada no tiene desperdicio. Llamó la atención y una alerta de la forma en que López ha estado atacando las instituciones democráticas de México. Creo que esa voz de la Organización de Estados Americanos con respecto a lo que se vivió el 10 de abril de la revocación es valioso que en un programa posterior lo veamos, porque sí hubo observadores internacionales, Frank, y tenemos que rescatar lo que ellos observaron del 10 de abril y los días posteriores y anteriores de ataque al INE, a los organismos electorales, a las autoridades electorales, y la OEA presentó un reporte de alta preocupación respecto a cómo se ha pisoteado el camino democrático de México. Yo no tengo el reporte a la mano, vi la nota simplemente en un diario de los Estados Unidos, pero habrá que conseguir ese reporte de la OEA porque debe ser muy interesante lo que ellos con ojos desde fuera vieron que está ocurriendo en México, porque sin duda nos levantan una alerta de que la cosa está que arde. Hay alta preocupación de que México pues forme parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de Latinoamérica. Así es, Gilberto, y lo hemos estado mencionando, y el aspecto es muy preocupante y lo vamos a seguir trayendo a comentario, a análisis de parte de Viernes de Frena. Te agradezco tu participación. Justifico al señor Martín Fuentes, quien fue invitado a este programa. Él fue campeón de los Guantes de Oro, pero posiblemente por situaciones físicas no pudo accesar la liga, pero ya verán que el próximo Viernes de Frena estará analizando con el ingeniero Lozano y su servidor varias situaciones. Notaba que te tocabas la barbilla, te estás dejando el bigote y la barba, ingeniero Lozano. Sí, yo creo que aprovechando la Semana Santa, apreciado Frank, dije, ya le voy a dar ahí un poco de descanso aquí a la piel de estarme rasurando mañana y noche, pero bueno, veremos qué hacemos. Frank, muchas un gracias. saludo enorme, un saludo a toda ingeniero la audiencia Lozano. de Charlas de la Noche, y siempre agradeciéndote la apertura con la que se pueden tocar los temas que, ¿cómo me gustaría, Frank, que hubiera un solo periodista en México? Bueno, Pedro Ferriz lo acepta, habría que ponerlo en ese lugar,
Pero la gran mayoría, todos estos temas. Pero don Rafael Loret de Mola también. Sí, aunque él no está generando necesariamente un proceso de entrevistas o comunicación, a diferencia de Pedro, pero ahorita está cerrado poder hablar temas tan delicados como los que estamos tocando en tu programa. Te agradezco de nuevo, Frank. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu audiencia. Gracias, ingeniero Lozano, y nos vemos y nos escuchamos en una semana. Muchas gracias a todos y hasta mañana. Gracias, amigos, y como me lo encargó el ingeniero Lozano, solamente deseo traerles, por favor, a su atención lo que es permítanme que está muy mal aquí, la luz está muy fuerte, hay que contenerla. Les quiero pasar la encuesta de lo que significa encontrar el candidato idóneo. Dice, México elige, no solo vota. Encuesta nacional para proponer lo mejor de lo mejor para ser el empleado en la silla presidencial. Vamos a darle seguimiento. Les recomiendo a la audiencia de radio que por favor pongan la página de Charlas de la Noche en YouTube para que puedan ver la encuesta. La encuesta dice en la primera página, México elige, no solo vota. O sea, dándonos a entender de que elegimos y ya tenemos nosotros la madurez política y democrática para elegir a un verdadero candidato a un puesto de elección popular. La primera pregunta dice, ¿quién consideras que sea la mejor mujer o hombre para precandidato presidencial? Termina con el signo de interrogación. Y los nombres enumerados son Adolfo Siller Valenzuela, Agustín Guillermo Casterns, Ciro Murayama, Claudia Yáñez, Damián Cepeda Vidales. Por favor, en la gente que participa en YouTube con los comentarios del programa, hagan sus anotaciones. Eduardo Contró, Emilio Álvarez y Casa, Francisco Plancarte y García Naranjo, Gerardo Esquivel. ¿Quiénes consideran? Pueden votar por 2 o 3, los que se les hagan mejores. Gilberto Lozano González, Horacio Fernández, Jorge Álvarez Maynés, Juan Francisco Beckman Vidal, Lorenzo Córdoba, María Asunción Aramburu-Zabala, Mayra González Velasco, Patricia Espinosa Castellano, Raquel Buenrostro, Raúl Rojas González, Reyes Rodríguez Mondragón, Salomón Chesterovisky, Verónica Delgadillo, José Antonio Fernández Carvajal, Daniel Servi de Motul, Alberto Bayares, Marcos Achar Levy, Francisco Agustín Coppel, Mónica Aspe Bernal, Alejandro Ramírez Magaña, José Luis Berrondo, Rafael Calach Mizrahi, Juan Alfonso García Urbina, Ana Midori Franco Endo. Xóchitl Gálvez, Ricardo Díaz de León, Miguel Torruco, Pedro Ferriz,
Arturo Elías Ayub, Mayra González Velasco, Enrique de la Madrid, Lili Telles, Pablo Gómez, Luis D. Donaldo Colosio, Fernando Cendreros u otro que usted quiera proponer. Le pedimos a nombre del ingeniero Lozano de Frena que siga las preguntas y haga sus contestaciones desde los comentarios que usted puede poner aquí en la página de YouTube. La segunda pregunta: ¿cuál es o cuáles son requisitos claves para el puesto? Selecciona 3. Historia de éxito, liderazgo orientado a resultados, independencia de favores partidos políticos, independencia del crimen organizado, esta última muy importante, capacidad de armar equipos de trabajo en materia de excelencia, exposición internacional, amor a México, vive en México, o sea, que ame a México y que viva en México, que sea alguien innovador, que haya responsabilidad social comprobada, patrimonio ganado a pulso. La tercera pregunta dice: ¿crees conveniente que los partidos políticos deban cambiar su manera de elegir candidatos buscando a los mejores sin importar sus intereses? Conteste lo que usted crea. Vamos a la cuarta. Ya no hay cuarta, simplemente lo someten y lo que hacen es abajo en Submit, le dan clic. Vamos a integrar la liga en el programa, que es esto que ven aquí arriba. La voy a copiar de una vez para integrarla al texto del programa y pegarla en el Infinite, en el generador de caracteres. Posiblemente no me dé hyperlink, pero la integramos con todo gusto y le agradecemos al ingeniero Lozano y al Consejo Rector de Frena que se tomaron la molestia de hacer esta encuesta tan interesante. Gracias. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.